Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Buenas, somos Monse y Luz y esto es Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Hola Luz. Hola Monse. Encantada de verte otra vez por aquí, de que estemos juntitas con el podcast. Pues hoy traemos un tema que me interesa muchísimo. Me interesa y me preocupa a partes iguales. Tú sabes que soy periodista y hoy vamos a hablar de los bulos, de las fake news, de las mentiras para los que no tenemos tan claro la terminología en inglés. Bueno, pues es todo un temazo y más para gente como yo, ¿eh? ¿Qué gente? La gente como tú, como la gente maja, la gente... Ay, gracias, Monse. Nunca claro. me dices estas cosas. No, la gente confiada. Yo me eduqué en un colegio de monjas y es que me creía todo. Y luego siempre piensas, ¿pero por qué voy a desconfiar de lo que me dicen? Entonces me parece un temazo. Bueno, es curioso que digas esto porque tal vez la gente piensa que esto afecta más a personas más confiadas, más vulnerables, personas mayores o que no se manejan bien con la tecnología. Pero no es así, porque precisamente hay un estudio de Save the Children de octubre de 2024 en el que dice que más de la mitad de los jóvenes no saben diferenciar entre una noticia falsa y una verdadera cuando les llega por redes. Y esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que al mismo tiempo ellos mismos reconocen que un 60% reconoce que solo se informa a través de las redes. Así que es un tema bastante preocupante. Y actual, pero sin embargo yo creo que las noticias falsas, aunque yo sea muy confiada, han existido toda la vida. Sí, las noticias falsas han existido toda la vida. De hecho, mira, para que no seas tú siempre la que hablar de historia, hoy te voy a contar yo un hito radiofónico. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. ¿A ti te suena la Guerra de los Mundos? Bueno, que sí me suena, que me lo contó mi madre, que mi abuela, cuando yo el programa salió pitando a conseguir de todo, porque decían nos tenemos que encerrar en casa. Pues lo que le ocurrió a tu abuela le ocurrió a mucha gente, porque mira, fue en el año 1938 y con la excusa de celebrar Halloween, Orson Welles orquestó la retransmisión de una adaptación de una novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y trataba sobre una invasión extraterrestre. Y a pesar de que Orson Welles sí que dijo que era una ficción, que todo era mentira, lo hicieron tan bien, quedó tan creíble, que un montón de gente salió y colapsó las carreteras, colapsó los medios de comunicación con llamadas, las comisarías de policía. O sea, hubo unas reacciones, la gente salía a los supermercados, como a tu abuela, a comprar provisiones. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el COVID con el papel higiénico? Pues lo mismo, total, pero en 1938. Yo fui al supermercado a comprar papel higiénico. O sea, fuiste precavida. Pero entonces este fue uno de los primeros bulos, porque una cosa es que te cuenten algo que es falso y otra cosa es que se difunda a través de un medio, ¿no? Bueno, no sería uno de los primeros bulos, porque como ya te he dicho al principio, Orson Welles sí que avisó de que era mentira, de que era una ficción. Otra cosa es que la gente se lo creyese, pero él advirtió. Sin embargo, en los bulos lo que quieren hacer es que te creas que la noticia es verdadera, no que es una ficción, que te lo puedes creer o no. No, ellos, lo que te está diciendo una persona que lanza un bulo es, esto es verdad. Quieren que te lo creas. Ya, me parece muy, muy triste y muy peligroso, porque las redes sociales en realidad son una oportunidad para participar, para crear conocimiento colectivo, para tener una presencia y una voz, y sin embargo la utilización con las noticias falsas lo que hacen es crear un sistema muy peligroso de comunicación, y por lo que tú dices, tienen una intencionalidad, y esto es realmente grave, ¿no? Pues son mentiras, se difunden a toda pastilla, llegan a todas partes. ¿Por qué se hace esto, Monse? Pues además es curioso porque precisamente en este mundo en el que tenemos el Big Data, tenemos Internet, tenemos se habla de la revolución de la información, precisamente en este mundo los datos no importan, los hechos no importan. Estamos en un mundo posfactual. Mira, el escritor y periodista Moisés Naim, en un artículo que publicó en El País a raíz de la campaña del Brexit, precisamente
investiga y habla sobre este tema, sobre el mundo posfactual o el contexto de la posverdad. Pero es como crear un mundo líquido donde nadie sabe si lo que te dicen es cierto o no es cierto. Esto es muy perjudicial para la democracia. Yo quiero recordar, que me lo dijiste tú el otro día, porque yo la verdad no lo tenía en mente, que la Constitución recoge el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Este artículo de la Constitución es papel mojado en estos momentos. Pues sí, porque está claro que si la democracia lo que precisa es de una discusión pública que garantice que se van a tomar las mejores decisiones colectivas, evidentemente lo que necesitamos es un debate informado, y con los bulos que se difunden a toda pastilla, que son difíciles de diferenciar entre noticias falsas, noticias verdaderas, no solo lo que hacen es que tú te creas noticias falsas, sino que además lo que se está pasando es que se duda de todo el sistema, se duda de toda la información que llega. Entonces, y eso es muy grave. Entonces, realmente, o sea, no es como que yo difundo una noticia, inocentemente, sino que hay una intencionalidad detrás. O sea, que quieres que mucha gente crea o dude de ciertas cosas o crea ciertas mentiras que sabes abiertamente que son mentiras. Sí. Pero esto es terrible. Sí, y además tenemos que ser conscientes de que hay una estrategia. Es que ni es intencionado, y desde luego que responde a una estrategia. Y no solo, ya digo, para que nos creamos las noticias, sino para crear un caldo de cultivo de división en el que las instituciones públicas están en entredicho, pero ya no solo las instituciones públicas o los políticos, es que el mundo académico, todo lo que supone una traba a un discurso que pueda, o sea, todo lo que sea un discurso informado, todo lo que vaya en contra de los bulos, a ellos les molesta, y eso es un caldo de cultivo en el que va a proliferar, por ejemplo, el populismo que estamos viendo. Pero vuelvo a decir, es que es terrible, porque cuando decimos que dudamos de las instituciones, que por cierto en las instituciones y en las organizaciones estamos el pueblo, estamos personas, o sea, no somos diferentes, no somos verdes o hemos llegado a otro planeta, pero cuando decimos dudamos de las instituciones, estás dudando de tu profesor de la universidad, estás dudando de tu médico, estás dudando de la policía, estás dudando de todo el mundo. Una cosa es mantener una actitud crítica y otra cosa poner en cuestión todo. Y más allá, si también dudamos de las organizaciones sociales como los sindicatos, como el feminismo, es que es completamente chocante, porque precisamente aquellas organizaciones que están defendiendo tus derechos, estás diciendo no creo en ti. Esto es tirarse un tiro en el pie directamente. Sí. Y por eso es peligroso, pero en ese fango, además, hay unos lemas que te están diciendo, el pueblo llano, la gente, es la que es contraria. Hay dos, la élite y la gente. ¿Y qué es la élite? La élite ni siquiera en esta división ficticia que hacen es los banqueros o los magnates, los millonarios, no. La élite son los sindicatos, la élite es un académico que les lleva a la contraria, que les rebate, que tienen datos que mostrar, el feminismo, que aboga por la igualdad, por los derechos democráticos, todo eso. Yo soy élite, como eres élite. Cuando hemos estado en los márgenes siempre y luchando, o sea, cómo hemos podido para llegar al centro del sistema, porque no nos dejaban, que somos élite, de verdad. Sí. Ahora, y que como sindicalistas somos élite. Sí. Pero ahora somos élite. Si ser sindicalista es una cosa muy difícil. Bueno, pues ahora eres élite. No quieras tú salirte por la tangente. Según ellos eres élite. Pero esto es una cosa completamente loca. Ya entiendo lo que dices, que es intencionado, como es intencionado, totalmente, por ejemplo, las mentiras con la violencia machista, ¿no? Claro, todas las mentiras sobre el feminismo que se dicen, y sobre los sindicatos también. Pero por ejemplo, la violencia machista, que es que, para que nos aclaremos, cuando dicen las denuncias son falsas, pero si está demostrado por Fiscalía con datos reales, que solo menos del 1% de las denuncias son falsas, y tenemos muchas denuncias
denuncias, o que el dinero se va a chiringuitos, o este tipo de comentarios que hacen muchísimo daño a la parte más frágil, a las personas que realmente necesitan de las instituciones y que nos necesitan a todos y a todas, porque sus vidas están en peligro. Pues mira, por eso es tan peligroso. Y volvemos otra vez, como estamos en un mundo posfactual en el que los hechos parece que no importan, pues puedes seguir lanzando bulos y además, aunque tú contrarrestes con datos, es muy difícil que la otra parte se lo crea. Pero mira, vamos a hablar de todo esto con una persona, con una mujer que sabe mucho de los medios de comunicación, del periodismo honesto. Tenemos con nosotros a Marta Jaénes como invitada. Pero antes vamos a ver qué dice el pueblo. El pueblo no élite. El pueblo no élite. Venga, vamos con Blanca. Nosotros también somos pueblo y tenemos a Blanca para preguntarle. Muy bien, vamos a ver a Blanca. Bueno, pues aquí estamos un programa más para ver qué opina la gente en la calle. En esta ocasión vamos a hablar de redes sociales, de los bulos y de las fake news. Es muy fácil informarse, pero ¿es igual de fácil saber si lo que nos cuentan es verdad o es mentira? Vamos a verlo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Chuchi. Chuchi, bueno, ¿tienes redes sociales? Sí, tengo, de todo. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Facebook, Instagram, X... Y ya, no soy tanto de TikTok, me falta el TikTok. Te falta el TikTok, bueno, pero tienes ya 3 buenas. ¿Qué no, Y ves? Telegram. Perdón. Ah, bueno, ojo. ¿Y ves noticias a través de estas redes sociales? Me gusta verlas, mira, a través de un medio, sobre todo a través del Facebook, pero me gusta controlar las fuentes de información. Entonces normalmente recurro mucho a agencias de prensa, webs especializadas en las que yo ya me he suscrito y entonces me llega la información, pero yo ya sé que esa información está contrastada. No me creo todo lo que leo. No te crees todo lo que lees. Los medios de comunicación, ¿no? Periódicos o en la radio, ¿crees que tú puedes confiar en la información que nos dan? Yo creo que sí que podemos confiar en lo que nos dan, pero que la información es sesgada, que no llega toda la información que realmente queremos, ¿no? Cuando está ocurriendo, por ejemplo, un conflicto, pues como puede ser el de Palestina, apenas nos llega la información, ¿no? Solo nos llega la información que quieren que nos llegue. No es que esté mal. La información sesgada, no completa. Eso es, quizá, no completa. Yo creo que ahí se dirige la información un poco a lo que la sociedad en ese momento se les quiere mandar. Y por eso tenemos que estar informados por distintas fuentes. ¿En qué te sueles fijar para decir, algo me huele a chamusquina en esta noticia? Bueno, vamos a ver, la mayoría de las noticias que veo en las redes sociales suelo verificarlas si son, por ejemplo, enlaces de un periódico oficial o simplemente pues, es de alguna página que directamente es una fake news. Y esta ya directamente la descarto. Es decir, yo, por ejemplo, si hay una noticia del país que se comparte a través de las redes sociales, pues, por ejemplo, esta evidentemente me fío, ¿no? Pero cuando se trata de páginas un poquito sospechosas, pues evidentemente ya ni las tengo en cuenta. Y bueno, fake news, bulos, que a día de hoy esto es un no parar. ¿Te parecen, eres capaz de reconocerlos muchas veces? Bueno, las noticias falsas siempre han estado ahí, ¿eh? No es algo nuevo. Evidentemente, con el boom tecnológico y tener a un clic disposición de acceder a cualquier información que tenemos ahora, pues es más fácil. En las últimas décadas se ha potenciado más, pero han existido. De siempre. Siempre, desde la Edad Media, o sea, hasta desde los tiempos de los tiempos. Miocin no dejaba de ser algo que publicitaba. Estos fake news, estos bulos, ¿no?, que están en la orden del día, ¿crees que son interesados en muchas ocasiones cuando se lanzan? Por supuesto. Ahora mismo muchos grupos o partidos políticos se basan en estas fake news para, bueno, pues hacer apología de sus ideas o, en fin, intentar convencer, sobre todo a la juventud, que mucha de ellas se rige solo por las redes sociales y, bueno, pues pueden ser más influenciables en ese sentido, ¿no? Bueno, compañeras, pues parece que aquí en la calle la gente está muy informada, pero también la gente contrasta mucho la información, que creo que eso en los días en los que estamos es completamente necesario. Así que nada, os esperamos aquí en la calle para el próximo capítulo.
Bueno, pues siempre es importante saber lo que opina la calle y en esta ocasión más. Además que siempre tenemos unas respuestas muy sorprendentes, ¿verdad? Totalmente. Y ahora tenemos con nosotros a una invitada... Una súper invitada. Una súper invitada. Tenemos con nosotros a Marta Jaén. Muchas gracias. Marta. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí. Y a nosotros tenerte con nosotras. Marta es subdirectora de Infolibre. Está especializada en igualdad y políticas sociales. Durante 10 años ha trabajado como periodista en La Sexta Noticias. También ha dirigido un documental sobre feminismo en España, ¿Qué coño está pasando?, que está ahora mismo todavía en la plataforma Netflix, y ha escrito un ensayo sobre violencia sexual que se titula ¿Cerró usted las piernas? Comienzo con una pregunta que a mí como periodista me preocupa mucho. ¿Cómo ha cambiado nuestra profesión en este tiempo? Llevas 10 años, más de 10 años ya en la profesión, y la precariedad, ¿cómo ha influido en este momento que estamos viviendo? Bastantes más años que 10, ¿eh? O sea, llevo por lo menos 20 ya en la profesión, y yo creo que sí que hay un antes y un después en el periodismo, y es la llegada de Internet y de las redes sociales. Eso lo ha cambiado todo. Yo recuerdo cuando iba a la facultad hace más de 20 años, porque yo soy una señora ya de 40 y pico. Pero eres una jovenzuela, porque aquí tú te digo 52. Total. Yo no digo mi edad. Bueno, yo recuerdo cuando íbamos a la facultad, y seguro que a vosotras os pasó, nos enseñaban aquello de la pirámide de la regla invertida, que teníamos que ir contestando los periodistas y las periodistas a una serie de preguntas, y que tenían que cumplir como una doble función, ¿no? Hacer la información atractiva para que el lector, la lectora o el oyente o el telespectadora que nos ve o que nos oye se sintiese atraído por esa noticia que estábamos contando, pero que a la vez cumpliese respondiese a esas 5 preguntas que siempre se decía que tenía que cumplir el periodismo. Hoy eso ya no existe. Vivimos en tiempos súper rápidos, o sea, todo es veloz, todo está pasando ya, y entonces yo creo que muchas veces lo que pasa es que ya no se intenta contrastar la información. Claro, lo de contrastar por 3 fuentes. Eso ya yo creo que ha pasado a la historia. Prima mucho más el que alguien dé la noticia el primero. Que este medio sea el primero. Y se nos olvida que lo más importante no es ser el primero, sino tener esa noticia contrastada. ¿Qué pasa si damos una noticia que vemos en cualquier sitio, en Twitter, en X o como se quiera llamar ahora, sin contrastarla? Pues que estamos contribuyendo a la desinformación, porque muchas veces esas noticias ni tienen fuente, y esto para a lo mejor la gente que llevamos más tiempo... Tú dices, ¿qué pasa con esa triple verificación? Las verificaciones que hiciese falta, recuerdo yo, cuando yo empezaba en esta profesión. Pero claro, esos estudiantes, esos chicos y chicas que empiezan en el periodismo, muchas veces se les olvida que tienen que contrastarlo. Y ahí está el verdadero problema. Cuando la gente que llega a las redes sociales se piensan que lo que se dice en las redes sociales es la verdad, te digo, esa gente joven y esa gente mayor que se está ahora incorporando a las redes sociales, porque a mí también me pasa a veces que familiares míos me dicen, he leído esto en Twitter o he leído esto en Facebook. Es como... No. Claro. Sí, yo trabajo en Infolibre. Si lo lees en Infolibre, créetelo. Sí, no. Claro, porque esto me lleva también a otra pregunta. ¿Qué opinas tú del ciudadano periodista? Aquello que nos vendieron de con Internet todos vamos a ser periodistas, porque vamos a tener un móvil y vamos a poder grabar y entonces nadie nos la va a colar. Porque vamos a estar ahí en primera plana y todo se va a compartir. Pues es verdad que yo creo que ahora que todos y todas tenemos un móvil, es muy fácil pues intentar, por decirlo de alguna forma, cubrir alguna información. Pasa algo en la calle, y yo que he trabajado muchos años en televisión, en la tele ya sabéis que la imagen es fundamental. Sí. Entonces, muchas veces era, imagínate, pasa algo en la calle o hay una tormenta, una inundación, o fijaos, hace poquito, la Dana, el año pasado la Dana. Y tú acudías a las redes sociales para ver si había gente que estaba subiendo imágenes. Bueno, pues yo creo que las redes sociales han tenido un papel muy importante, pero creo que ahora estamos en un momento en el que es imprescindible intentar regularizar lo que se comparte entendedme, regularizar sin que eso afecte a la libertad de expresión, pero sí que tiene que haber algún tipo de mecanismo de control para que se sepa que lo que se está compartiendo en las redes es información veraz o no. No puede
puede ser que las redes sean un canal en el que cualquiera, con cualquier tipo de intencionalidad, política o no política, publique algo y eso vaya directamente a un medio de comunicación sin que se verifique. A un medio de comunicación o que vaya llegando poco a poco a la opinión pública, que al final también tiene un papel fundamental. Entonces yo creo que es verdad que en un principio que el ciudadano periodista, la ciudadana periodista, pues está bien porque a veces llegan donde otros no llegamos, pero creo que no se puede nunca sustituir el periodismo comprometido con la verdad, con una persona que pasa por allí y no sabe darle contexto, sobre todo, a esa información que está colgando luego en las redes sociales. Pero entonces, Marta, por lo que estás explicando, que es muy interesante, hay una diferencia entre la noticia falsa que un ciudadano, una ciudadana pueden subir a las redes y el bulo, que eso ya es una construcción intencionada. Y yo te quería preguntar, porque cuando pensamos, que da bastante miedo, porque es como una realidad muy líquida, cuando pensamos en estos bulos que se van difundiendo a toda máquina y que son intencionados, ¿cómo se crean? ¿Quién está detrás? Bueno, pues mira, yo creo que ahora nos viene muy bien el ejemplo de la Dana, que sucedió hace algunos meses, y cómo se ha intentado aprovechar una situación de desgracia humana, personal, la mayor catástrofe climática que hemos tenido en España, para crear bulos e interferir e inferir en la opinión pública. Y yo creo que además hay un mecanismo que expertos y expertas ya están analizando, como, por ejemplo, la ultraderecha, ya sean agitadores ultras que operan en las redes sociales, que se quieren llamar periodistas pero no lo son, o perfiles anónimos, suben una noticia o informan de una noticia. Luego hay medios de ultraderecha que le dan pábulo a esa noticia y la suben, esos pseudomedios que llamamos, las suben a sus portales. Y lo tremendo es que luego hay políticos y políticas de ultraderecha a veces y otras incluso de derecha que le dan pábulo. Y ahí ya tienes el ciclo completado. Si alguien crea la noticia falsa, un medio la difunde para que llegue a más gente y luego un político o política le da pábulo. Pero te entiendo perfectamente y me imagino que detrás también hay mucho dinero. O sea, porque para replicar, para que te llegue a tu móvil, porque es que la utilización de los datos es increíble, te lleguen a tu móvil noticias que además te llegan a ti, no llegan a cualquiera, te llegan a ti, hay algo detrás se está moviendo. Bueno, es que no podemos olvidar que estos pseudomedios que a día de hoy pues tienen sus webs e informan, muchas veces están regados con publicidad institucional de los gobiernos. Hay muchos medios, por ejemplo, El Salto, el periódico digital El Salto, que ha dedicado mucho tiempo a investigar cómo estos pseudomedios de ultraderecha están financiados con dinero público. Claro que tienen mucho dinero. Un dinero que además luego no corresponde a las visitas que ellos reciben. Es decir, si la publicidad institucional se debe repartir por algún tipo de criterio, uno de ellos suena coherente, ¿no? O sea, sí. Tiene sentido que uno de ellos sea las visitas que recibe cada medio. Esa publicidad institucional no se reparte así. Entonces, claro, hay mucho dinero detrás, mucho dinero intencionado que vaya. Responde a una estrategia, lo que estábamos hablando. Pero estamos hablando de dinero público, pero ¿también habrá dinero privado? Pregunto. Claro que hay dinero privado, porque bueno, lo estamos viendo, tú antes me preguntabas, por la precariedad. Es que hay empresas que se están haciendo muy ricas con la precariedad de una generación entera de periodistas. Las empresas, yo veo empresas, y no hace falta que diga cuáles son, porque todas y todos sabemos cuáles, cada año cuando presentan sus beneficios, los beneficios son tremendos. Y sin embargo, cada generación de periodistas que pasa tiene peores condiciones. Hace poco yo leía una encuesta, el informe de la Asociación de la Prensa de Madrid sobre las preocupaciones de las personas que trabajan en el mundo del periodismo. Y un 16% de los periodistas piensan que la precariedad es uno de los principales problemas que tienen. ¿Cómo puede ser esto posible? Uno de los principales problemas que deberían tener es luchar contra el poderoso que no quiere que se sepa lo que está pasando, que quieren ocultar todo eso, que el periodismo está ahí para sacar, para levantar la alfombra y dejar de barrer ahí debajo de la alfombra.
No, es la precariedad. ¿Qué significa esto? Pues que son periodistas que acaban la carrera, que son muy jóvenes y que tienen que hacer unas jornadas laborales que me río yo ahora negociarla de 37 horas y media, cuando hay periodistas que no saben lo que es eso. Y os digo una cosa, también en el periodismo, ojito con las ruedas de prensa que se ponen a las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde. Sí. A mí me hace mucha gracia porque la conciliación. Recuerdo cuando, la famosa carta de Pedro Sánchez, cuando dice que no sabe si va a dejar la política porque necesita un tiempo para pensarlo, la salud mental. Claro, se pone sobre la mesa la salud mental, lo que tenemos que aguantar, si hay que aguantar o no, si hay que decirlo o no. Y de repente hay partidos políticos que empiezan a convocar a las 7 de la tarde para decir lo que ellos piensan. Y es como, hombre, si estamos hablando de salud... A las 7 de la tarde, quiero decir que nos falta mucho, pero bueno, que yo creo que la precariedad es uno de los grandes temas que tenemos en la profesión ahora mismo. Has hablado también de periodistas jóvenes y aquí quiero poner también sobre la mesa, a ver qué opinas tú. En la crisis de 2008 hubo muchos despidos de periodistas más, más antiguos, aprovecharon ERES, etcétera. Y yo creo que ahí también hubo una falta de... O sea, no se dio un relevo como había que darlo, ¿no? Unas personas que venían de trabajar en la calle, que venían de saber que había que contrastar, etcétera, se despidieron y no pudieron dar un relevo a gente muy joven que entraba, es una opinión un poco personal, pero a gente que entraba y que tenía que aprender, porque a fin de cuentas en la facultad te enseña muchas cosas, pero luego la experiencia es totalmente el cordero. Y si no hay alguien que te diga, no, verifica, no te dejes llevar por lo primero que escuches. Al final eso yo creo que también ha hecho mella en muchas redacciones, ¿no? Sí, yo estoy convencida de eso también. Yo empecé a trabajar realmente en 2007, 2008. Mi primera beca fue en 2006 y en 2007 ya empecé, en 2008 ya me contrataron y empecé a trabajar en Telemadrid. Yo creo que esa crisis, la crisis de 2008, que se empezó a notar un poco más, a lo mejor 2010, 2012, yo recuerdo esos momentos, fue la gran excusa que tuvieron muchos medios de comunicación para despedir a periodistas o para rebajar sus condiciones laborales. Y eso nunca se ha recuperado. Fue una excusa para decir, bueno, como aquí estamos sufriendo la crisis todos, como han venido los hombres de negro de Grecia a recortar en absolutamente todo, nuestra profesión no va a ser menos, vamos a recortar, pero bueno, alegraos, porque estamos recortando, pero no estamos despidiendo. Claro. Y esas condiciones nunca se volvieron a recuperar. Entonces es verdad que hay una generación de profesionales que vieron cómo la crisis de 2008, que yo creo que se vivió más 2010 a lo mejor en el sector, les afectaba, que luego hay otra generación que ha vivido la pandemia, que ha vuelto a ser un revés para toda esa gente que a lo mejor quería dedicarse al periodismo y que ha visto otra vez cómo las condiciones se iban empeorando. Entonces, pues claro, sí, creo que a veces las crisis, como todo, se aprovecha para recortar en derechos que luego cuesta mucho recuperar, sí. Marta, yo no soy periodista como Monse, que tiene estas ideas súper claras sobre lo que son las noticias falsas, pero soy pedagoga y como pedagoga tengo una preocupación. 3 preocupaciones. La primera, ¿cómo combatimos, legislativamente qué se puede hacer? La segunda, tu periódico es una tabla de salvación, de verdad, que creo que cuando muchísimas gracias. Leer, claro, cuando decidimos leer o un periódico u otro, también estamos contribuyendo a que, a que los medios reales, que a los medios que son seguros, puedan seguir funcionando. Y me preocupa cómo se difunde que ciertos periódicos de izquierdas tienen intereses propios. Pero lo que más me preocupa es cómo hacemos los ciudadanos y las ciudadanas para realmente tener información veraz, porque estamos en un mundo tan líquido que crea una inseguridad y que crea un miedo, que crea es como decir, no creáis en nada porque nada es seguro, todo lo que se están contando es mentira, ya sea de izquierdas o de derechas. Entonces,
estas 3 preguntas, legislación, cómo vais a sobrevivir y cómo vamos a hacer los ciudadanos, cómo podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas para no sentirnos tan huérfanos y tan huérfanas. Yo creo que en cuanto a legislación, en estos últimos tiempos, que además lo hemos visto con la reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos, y hace semanas vimos esas imágenes de los grandes dueños de las plataformas de Silicon Valley detrás de Trump, rindiéndole pleitesía. Pero no son como 3 vampiros, a mí me da miedo, de verdad. Da un poco de miedo la imagen. Sí, pero ya solo la imagen de Trump es bastante terrorífica, yo creo, para cualquiera que defienda la democracia. Es una imagen que y las medidas asusta, que ha tomado, evidentemente, en sí. estos meses. Entonces yo creo que es verdad que ese debate está ahí, y hay quien dice, es que no se puede poner coto a lo que pasa en las redes sociales porque es un ataque a la libertad de expresión. Yo no lo creo. Igual que se persiguen los delitos que se cometen en la calle, si asumimos que las redes sociales ya forman parte de nuestra vida cotidiana, se tienen que perseguir también los delitos que se cometen en las redes sociales. Y para eso tiene que haber una mayor transparencia. Creo que tiene que haber un debate sosegado, pausado, muy lejos de lo que pasa en las redes sociales, y ver cómo se puede regular, como también creo que hay que pedir transparencia a esas grandes plataformas en cuanto a sus algoritmos. ¿Cómo funcionan sus algoritmos? ¿A qué le están dando prioridad? Porque si al final lo que vemos es que esos algoritmos solo están beneficiando a la ultraderecha y a los mensajes de odio, pues evidentemente hay un problema. Así que yo sí que creo que tiene que haber una regularización de ese tipo de contenidos, y creo que se tiene que hacer sin que eso afecte a la libertad de expresión. No, es que los medios de comunicación estáis dentro y hay unas leyes en el que si hay una opinión o hay una información que es falsa, os afecta. Evidentemente, nosotros... Entonces, si alguien difunde en una red algo falso, se podrá hacer algo, ¿no? Nosotros en Infolibre, cuando publicamos algo y hay alguien que piensa que no es así, tenemos que dar la cara. Si la estamos dando en los medios de comunicación, si asumimos que las redes sociales son ya otra parte de ese escenario informativo, tendrán que dar la cara también, como lo hacemos en los medios de comunicación, porque tenemos un compromiso con el lector, con la lectora, con los radioyentes, con quien ve un podcast, y es un compromiso con la verdad y con la información rigurosa. Has hablado de si cuando sacáis una información y alguien piensa que no es verdad, pues hay unos mecanismos. Se han dado casos de medios de comunicación muy prestigiosos, como la BBC, por ejemplo, en el que les han colado noticias falsas. ¿Cómo actuáis en vuestro periódico? ¿Qué filtros ponéis? Hay una frase que dice siempre Jesús Maraña, que es el director editorial de Infolibre, y él siempre dice, nos equivocamos, pero no mentimos. Es decir, ningún periodista está libre de equivocarse. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a la información, intentamos hacer una información pausada, porque eso sí que nos permite vivir lejos del clickbait y contrastar, que es de lo que hablábamos antes, todo lo que publicamos. Pero es verdad que somos personas humanas y a veces te la pueden colar. Quiero decir, hasta los medios más prestigiosos internacionales se la han colado. Bueno, pues hay que intentar dedicarle tiempo. Y si en algún momento erramos, nos equivocamos en esa información, rectificar, que es lo que no hacen muchos medios, que a día de hoy no sé si de manera intencionada o no, eso lo deberían decir ellos, están difundiendo información falsa, y es lo que no hacen nunca, rectificar. Yo retomo mi pregunta. Dinos, no te he contestado, es verdad, perdóname. Dinos, no, porque... Es que eran muchas preguntas. No, pero dinos, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas de AP para no sentirnos huérfanos? ¿Dónde nos informamos? Ya sé que en tu periódico, pero a ver, como consejos de, mira, no hagáis esto, porque al final vais a estar muy confundidos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que fiarse de esos medios que, como yo digo, no buscan el clickbait, no
no tienen una noticia nada más producirse, ¿no? Y creo que también hay que fiarse del prestigio y del rigor que tienen medios ya consolidados. Quiero decir, yo pasa algo y tengo que reconocer que pongo la cadena SER, por ejemplo, o pongo Televisión Española. Son medios que tienen una plantilla profesional que cumple, yo creo, todos los estándares de validación de la información. Cuesta mucho, pero cuando veamos en las redes sociales algo que están difundiendo cuentas anónimas, el anonimato en las redes es otro de los grandes temas que también se ha puesto sobre la mesa ya a nivel político en los últimos meses, pero cuando veamos que es información que llega de perfiles anónimos, que no tienen ningún otro tipo de información, yo creo que hay que desconfiar. Pues es muy difícil. Por ejemplo, yo en La Dana, uno de los grandes bulos, no sé si recordáis, el del parking de Bonaire, que había miles y miles de cadáveres, había gente angustiadísima. Además, jugar con el dolor, es que es una cosa terrible. Yo creo que en La Dana se vio muy bien cómo funciona la desinformación, porque además juegan con el dolor de la gente. Cuando la gente está desconcertada, cuando hay una crisis, un poco también de valores, de madre mía lo que está pasando, y a lo mejor no tenemos la respuesta política tan rápida y necesaria que necesitamos en este momento, la gente se lanza a lo que se puede agarrar. Y ahí es cuando entran en juego todos esos pseudomedios, pseudoperiodistas, agitadores ultras, que empiezan a contar, pues sin ningún tipo de dato, que hay miles de cadáveres en un garaje, en un parking. Al final no salió ni un solo cadáver. ¿Alguien pidió perdón? ¿Alguien pidió perdón? ¿Alguien dijo, nos hemos equivocado? No, y eso es lo terrible. Bueno, también estábamos hablando de, aparte de los bulos, de cosas como el feminismo y el clima que se vivió en 2018. Tu documental, como hemos dicho antes, que está en la plataforma Netflix, entrevistabas a mujeres de diferentes sensibilidades, bueno, principalmente feministas, pero bueno, también algunas que no, sí, de diferentes mundos, y como colofón se respiraba una atmósfera de esperanza de creadora, de optimismo. Si tuvieras que hacerlo ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Qué colofón le pondrías? A ver, yo creo que lo que vivimos en 2018 fue un momento histórico. Veníamos de 2016, que había sido la violación de San Fermines, y yo sí que creo que eso supuso un antes y un después en el feminismo. Un feminismo que, hay que decirlo, en España estaba muy fuerte. A mí me gusta recordar siempre el Tren de la Libertad, que consiguió además que un ministro de Justicia dimitiera. Acordaos que Alberto Ruiz Gallardón tuvo que dimitir, presionado por el movimiento feminista, porque no salió adelante esa reforma tan restrictiva que quería hacer de la ley del aborto. Y veníamos de un feminismo muy fuerte, pero es verdad que yo creo que la violación de San Fermines unió mucho a las mujeres de este país, porque puso algo sobre la mesa que hasta ahora estaba un poco oculto, que era que la violencia sexual contra nosotras opera en cualquier tipo de ambiente, en el ocio también. Y se puso sobre la mesa algo que habíamos vivido muchas mujeres y que no estábamos hablando demasiado, y es que nosotras podemos salir, podemos estar con un hombre, podemos besarnos con ese hombre, podemos llegar a la cama con ese hombre y al final decir que no. Y eso es una violación, es una agresión sexual. Entonces yo creo que se creó un clima muy potente, y muchas mujeres se identificaron con el feminismo, descubrieron el feminismo, llegaron al feminismo, llegaron a todas esas teóricas españolas, internacionales, que llevaban tantos y tantos años estudiando la igualdad y los estudios de género. ¿Qué pasa? Que muy poquito después, en 2018, llegó la ultraderecha, porque recordad que en 2018, en las elecciones en Andalucía, fue cuando entró Vox por primera vez en el Parlamento andaluz. Parlamento andaluz, sí. Que es que no me acuerdo si fueron 5 o 8 diputados los que consiguió. Entonces creo que el mensaje
de la ultraderecha, el mensaje negacionista, ha ido calando. Siempre se dice lo que decía Susan Faludi en su libro Reacción: a todo avance feminista le sigue un movimiento de reacción muy fuerte. Yo creo que ahora estamos viviendo un movimiento de reacción brutal, aupado por la ultraderecha y esos mensajes negacionistas. La ultraderecha y la derecha también, que para llegar al poder con la ultraderecha ha comprado discursos negacionistas, ha querido negar la violencia machista, ha eliminado concejalías de igualdad y del colectivo LGTBI, concejalías que muchas veces son las que hacen el trabajo más cercano al ciudadano y a la ciudadana, porque son los que trabajan en los municipios. Y el PP ha llegado y para gobernar lo ha intentado y las ha eliminado, estas concejalías, en muchos municipios. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento de reacción, pero hay que aguantarlo. Cuando yo escribí el libro con mi compañera Rosa Márquez, me acuerdo que entrevistamos a la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y le preguntamos, esto fue en 2021, es verdad que también ha pasado más tiempo, y le preguntamos por esto, por la ultraderecha en el mundo, y ella nos dijo: es verdad que la ultraderecha está ganando muchas posiciones, pero el feminismo más. En cada rincón del mundo ya hay una feminista que está luchando para conseguir la igualdad. Así que yo me quedo con ese mensaje, que es de optimismo, que muchas veces cuesta en estos tiempos que estamos viviendo, pero creo que hay que tener un mensaje optimista. Pues mira, nos vamos a quedar con el mensaje optimista, porque además nos hace mucha falta en este momento, nos da oxígeno. Sí. Así que, bueno, tenemos una sección, vamos a seguir un poquito más. Tenemos una sección que se llama La Ratonera. ¿Le explicas un poco lo de qué vas? Es una sección novedosísima. Nadie lo ha hecho antes. Que hemos incorporado para intentar poner un poco de humor a estas conversaciones tan serias. Te decimos una palabra y tú nos dices lo primero que te venga a la cabeza. Empiezo yo con noticia. Noticia. La que me gustaría dar, que este año no ha habido asesinatos machistas. Planta. Poto, porque es la única que tengo en mi casa, porque tengo que reconocerte que los animales vivos se me dan mal. No, las plantas, los animales vivos no tengo yo mucho manejo. Periodismo. Maruja Torres. La entrevisté hace unos meses y me parece una mujer de la que hay que aprender muchísimo por su trayectoria y por cómo encara ahora mismo su edad y lo que piensa del futuro. Maruja. Qué referente tan bueno. Redes. Debate sosegado. Creo que es lo que estábamos hablando antes. Los tiempos que estamos viviendo implican un debate muy alejado precisamente de lo que pasa en las redes sociales. ¿Y feminismo? 8 de marzo de 2018. Por lo que significó ese día para todas. Nos vamos a quedar con eso. Y ahora ya la gran pregunta. ¿De qué estás hasta el moño? Lo hacemos a todo el mundo. ¿De qué estoy hasta el moño? Las mujeres que pasan. Mira, estoy hasta el moño de los señoros. De los señoros que nos explican cosas a las mujeres que somos expertas en nuestros campos de especialización. A los señoros que nos interrumpen cuando estamos hablando para decir exactamente la misma idea. A los que incluso nos quitan las ideas. Y también estoy hasta el moño de los falsos aliados, de esos que, por ejemplo, durante su carrera política se han dedicado a argumentar algunas cosas y luego, cuando se ha visto realmente cómo eran, lo voy a decir, estoy harta de falsos aliados como Íñigo Errejón, que durante su carrera salió haciendo declaraciones diciendo que las denuncias falsas no existían, diciendo que había que estar al lado de las mujeres, y ahora que él es el acusado, está usando exactamente el mismo argumento que la ultraderecha para intentar defenderse. Harta y hasta el moño de esos falsos aliados. Compartimos, Artura. Bueno, y antes de que te vayas, siempre tenemos un regalo que es el sindicalista, que es que cuando nos llamas porque necesitas una protesta, vamos Monse y yo, pero últimamente estamos muy ocupadas. Sí, en esta temporada hemos cambiado. Sí, porque somos pobres, pobrísimos, sindicalistas pobres. Es que estamos apagando no tenemos fuegos ni tiempo, por todo, no tenemos ya ni tiempo. Partes.
martes. Entonces lo hemos cambiado y el regalo te lo vamos a pedir a ti. Aconséjanos una serie, un libro, una película, algo que nos llevemos. Mirad, un libro, Quiero y no puedo, de Raquel Peláez, porque, bueno, ella es una tipa muy inteligente y está escrito de esa forma tan mordaz que tiene ella de ver la vida, y es un retrato de los pijos en España desde el siglo XIX, pero más que un retrato de los pijos, al final es un poco un retrato de la conciencia social en España, y es muy interesante. Una serie, Querer. Ay, maravillosa. Porque creo que la debería ver todo el mundo. Suscribo totalmente. Refleja muy bien cómo opera la violencia sexual dentro de la pareja, esa violencia que tantas veces se ha invisibilizado porque es verdad que cuesta mucho demostrar, pero creo que la debería ver todo el mundo para intentar empezar a entender lo que es la violencia sexual. Y una película, pues os voy a recomendar La sustancia, que la protagoniza Demi Moore. Creo que es una película, más allá de todo lo que dicen, que es muy feminista, no creo ni que sea tan feminista, pero creo que es una película que refleja bien cómo es la tiranía de la belleza con las mujeres, cómo se nos exige estar permanentemente jóvenes, guapas, delgadas, y cómo es la misma industria que antes nos exigía estar jóvenes, guapas y delgadas, la que ahora hace caja también con nosotras, porque ahora puede ser un poco más mayor, un poco más gorda, pero, ojo, no tengas canas mal cuidadas, no tengas celulitis aunque estés gorda. Cómo juega la industria con las mujeres siempre, cómo nos tiene como un producto, nos ve o sea, se le ponen los ojos del dólar a la industria con nosotras, y creo que es un buen reflejo de lo que hace la sociedad con nosotras. Marta, nos ha encantado estar contigo. Bueno, y a mí con vosotras. Muchas gracias. Nos vamos además optimistas y con otro... Decididas a recuperar. Con otro ánimo, que yo venía así un poquito bajita por todo lo que estaba ocurriendo, y me voy fuerte. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Muchas gracias. Bada, bada, el cuñadísimo. Bada, bada, el cuñadísimo. Bada, bada, el cuñadísimo. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, estamos contentas. Deseando de que vengas. Bueno, pues yo también, muy contenta de estar aquí. Bueno, pues nada, hoy tenemos un tema muy interesante y también muy complejo: bulos, fake news y, por tanto, desinformación y manipulación. Herramienta estratégica de la comunicación política de este tiempo que nos ha tocado vivir. Como ya habéis comentado, los bulos han existido siempre, no siempre con la misma intención específica, pero sí casi siempre con el objetivo de cambiar conductas y mentalidades o crear un estado de miedo o alerta. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel cuento popular en que se gritaba que viene el lobo? El grito de alerta que viene el lobo fue un bulo hasta que dejó de serlo y el lobo vino de verdad. Pero bueno, todas hemos oído cuando éramos pequeñas en nuestros pueblos o ciudades falsas creencias que se divulgaban con el fin de cambiar una conducta. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela decir que si te tragabas las semillas de sandía te daba apendicitis, o que si comías carne y pescado en la misma comida te crecían las orejas. Esto que nosotros no. Sí, hay muchos. Por ejemplo, cuando teníamos la regla, yo cuando era pequeña, si te acercabas a la leche decían que se cortaba, o que no te podías duchar, que era un asco, con la regla. O que si regaban las plantas teniendo la regla, se secaban, como si fuéramos... Éramos el demonio. Apestadas, el demonio. Qué miedo. Y sobre la soltería, ¿no os acordáis? En mi zona, por ejemplo, si te barren los pies no te casas. Si comías por la calle no te casabas. Todo el rato, todo lo que hicieras era, no te vas a casar. Siempre una dosis extra de miedo y restricción. Totalmente. Para las mujeres. Sí. Bueno, pero situándonos en el día de hoy, estamos hablando de un fenómeno radicalmente nuevo respecto a las mentiras clásicas, ya que la verdad alternativa o la posverdad se presenta como la crítica en nombre de la libertad hacia algún tipo de autoridad dotada de un valor veraz, y en concreto la ciencia o los expertos en general. El declive de los medios tradicionales, el auge de las redes sociales y la creación de medios de comunicación alternativos se solaparon con fenómenos que la psicología social descubrió hace tiempo, como la disonancia cognitiva, la conformidad social o el sesgo de confirmación. La ultraderecha ha entendido que las fragilidades y vulnerabilidades existentes pueden ser explotadas.
Deconstruyendo la realidad compartida y sembrando confusión, se puede polarizar aún más a la sociedad y sacar provecho en el plano electoral. Han entendido que es provechoso ampliar aún más la desconfianza existente hacia todo lo que huele a establishment, empezando por los intelectuales, los científicos y los periodistas. Bueno, grandes momentos patrios en los que la ultraderecha saca rédito de la catástrofe, creando confusión. 2 momentos, el COVID y la Dana de Valencia, muy claros. Sí. Y aquí voy a hacer un inciso para honrar al cuñadísimo de hoy. El cuñadísimo de hoy vuelve a ser un negacionista, un conspiranoico, un difusor de noticias tóxicas y un amigo de las opiniones ultra. Es una persona que cree en el avistamiento de ovnis, en las psicofonías, en las manchas en las paredes. En suma, es un divulgador de lo dudoso. Pues a esta persona paranormal la hemos visto informando hace meses, precisamente lo hemos comentado ya aquí, sobre la Dana de Valencia, difundiendo bulos catastrofistas, pero no solo en la Dana, ya durante el COVID se dedicó a sembrar dudas sobre la industria farmacéutica. En un momento, nos reímos porque parece broma, pero es que es verdad. Empezó a especular y a lanzar hipótesis descabelladas sobre los efectos secundarios de la vacuna, que solo le faltó decir que nos crecería una tercera pierna si nos vacunamos, acordaos. Bueno, pero pues le hemos vuelto a ver la Dana de Valencia, ¿no? Y a ver, que si eres terraplanista no voy a fiarme de nada de lo que digas, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que le sigue porque ha conseguido dotarse de un halo de os estoy contando lo que nadie más se atreve a contar. No, cariño, lo que estás haciendo es intoxicar y crear un estado de alerta entre la gente, que es exactamente lo que hace la ultraderecha, pescar en aguas revueltas, aprovechando además para colar en el debate público temas que no estaban en la agenda de aquellos días, por ejemplo la inmigración, decir que si los inmigrantes saquearon una joyería, es decir, aprovechando para verter odio en un momento complicadísimo. Lo que está claro es que el contenido que provoca emociones de alta estimulación tiene más probabilidades de ser compartido. Es decir, una publicación en Facebook, un tuit o un mensaje de WhatsApp que provoca asombro, ansiedad o rabia está vinculado positivamente a la viralidad. Por ejemplo, en un contexto electoral, provocar ira e indignación reduce la necesidad de obtener explicaciones racionales y predispone a los votantes a un estado de ánimo más indiscriminadamente punitivo. Se fomenta el pensamiento del nosotros versus ellos y se dificulta el consenso social y político, favoreciendo lo que Marlene Wynne definió como la tribalización de la sociedad. Y el feminismo, por supuesto, también ha sido objeto de manipulaciones y bulos. Vamos a ver algunos de los más destacados. Habéis comentado, denuncias falsas, nada, sí. menos del 1%. Después, los agresores sexuales no son personas ajenas al entorno de la víctima. Uno de los mitos acerca de las agresiones es el que representa a los agresores como personas alejadas de nuestra realidad. No. En la mayoría de los casos son personas cercanas, son de nuestro entorno, son incluso la pareja. Claro. Otra creencia falsa es que las agresiones sexuales se cometen en espacios públicos. No. Según revela el Informe Anual sobre Delitos contra la Libertad Sexual de 2023 del Ministerio del Interior, de los 21.825 delitos conocidos en 2023, solo un 6,3% ocurrieron en espacios abiertos. O sea, el lugar más frecuente es la vivienda. Y también es habitual la difusión de mensajes que inciden en la idea de que la violencia sexual contra los hombres queda invisibilizada en detrimento de la que sufren las mujeres. Bueno, no me dais pena. No, el 87% de las agredidas son mujeres. O sea, sí que hay hombres agredidos, pero generalmente suelen ser agredidos por otros hombres, que esto también es algo que habría que ir al dato y desmentirlo. Y bueno, voy a acabar con un comentario de vamos a estar atentas a ver cómo avanza la legislación en nuestro país. De momento hay un anteproyecto de ley del pasado diciembre de el derecho a rectificación, que se ha ampliado a medios digitales y a influencers de más de 100.000 seguidores. La nueva ley introduce ajustes que facilitan y agilizan el derecho a la rectificación para los ciudadanos afectados por noticias falsas. Claro, lo que hemos estado hablando también con Marta, de si a los medios de comunicación se les exige una serie de cosas que tienen que cumplir sobre el tema de rectificación cuando se equivocan, como no, los influencers, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla eso, como tú dices. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Mónica. Quédate con nosotras porque vamos a seguir hablando de noticias falsas y de bulos. Sí, me quedo. Muy bien. Te quedas a escuchar
Chapoteando, ¿no? En la Chapoteando historia. en la historia. Música y cámara a mí, por favor. Bueno, hoy os traigo bulos que siempre han existido sobre las mujeres, pero me he centrado más en los bulos dentro de la ciencia. Tengo aquí este libro maravilloso que se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres, de García Dauder y de Eulalia Pérez Sedeño, y entonces he elegido 5 bulos que son científicos, porque los bulos siempre han estado ahí, pero cuando ya vienen ratificados, subrayados, porque son científicos, el daño que hacen es impresionante. Primer bulo, de los darwinistas. Aprovechando, ¿no?, las teorías de las especies, los darwinistas explicaron que las mujeres somos hombres incompletos, no hemos terminado de desarrollarnos y que por eso somos tan variables, emocionalmente inestables. Este es nuestro primer bulo. El segundo bulo, también de la corriente de los darwinistas, que me encanta. Los hombres son promiscuos y las mujeres somos fieles. ¿Por qué? Pues porque los hombres, como los animales, necesitan colocar su semen en distintas hembras, totalmente. Las mujeres somos hembras, y las mujeres, una vez que ya estamos en el proceso de reproducción, no queremos más. ¿Por qué? Porque la sexualidad de la mujer es para reproducir. Por eso se explica que los hombres sean tan ansiosos y necesiten tantas relaciones, y las mujeres, una vez que obtenemos lo que necesitamos, que es ser madres, nos paremos. Esta es también estupenda y ha llegado a la actualidad, o sea, sigue ahí. El tercer bulo, muy interesante, que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la historia. El cerebro de las mujeres es menor que el de los hombres. Falso de toda falsedad. O sea, los estudios científicos han demostrado que esto no es cierto. Sin embargo, aún hoy hay muchísima bibliografía hablando del cerebro de las mujeres y de los hombres e intentando explicar por qué las mujeres no leemos mapas, por qué las mujeres no somos buenas en matemáticas. Esto lo habréis oído siempre. Pero vamos al cuarto bulo, que a mí me parece extraordinario y que las autoras explican muy detalladamente y es muy interesante. La histeria. ¿A vosotras nos han llamado alguna vez histéricas? ¿Llamamos Sí. a los hombres histéricos? Bueno, ahora intensas, ¿no? Intensas. Pero no se suele llamar a los hombres histéricos para nada. Nosotras sí, histéricas de toda la vida. Cuando te enfadas, histérica. Cuando exiges que pongan el fregaplatos, histérica. Cuando les pides que limpien el baño, histérica. Cuando pides un sueldo igual que un hombre, histérica. Bueno, pues este término de histeria viene del griego, de eustera, que quiere decir útero. Hipócrates ya explicó que las mujeres teníamos un útero que iba viajando a través del cuerpo, se llamaba el útero errante, y que esto hacía mucho daño. Bueno, estamos hablando de los griegos, científicamente no tenía mucha información, y esto hacía mucho daño porque de alguna manera este útero que iba por todas partes iba provocando emociones encontradas. Los ecógrafos lo tendrían dificilísimo para encontrar el útero. Bueno, pues el término histeria se recoge a mediados del siglo XIX, ya lo hablamos en otro programa, con la aparición de la mujer burguesa y el ángel del hogar, y entonces aquellas mujeres que se apartaban de la norma, por ejemplo, que querían votar, que eran sufragistas o que querían estudiar, se consideraban mujeres que eran histéricas, porque en realidad sus emociones no venían de su cabeza y su pensamiento, sino del útero. O sea, la relación de la mujer con el útero a lo largo de la historia ha sido una relación donde han intentado encontrar los sentimientos, las emociones, las razones y el pensamiento en el útero, no en la cabeza, no en el cerebro. Bueno, y entonces a mediados del siglo XIX se estudia la histeria y hay una pandemia porque de repente todas las mujeres blancas y burguesas eran histéricas. Aquellas que se querían salir un poquito, o sea, que querían derechos, eran histéricas. ¿Y cómo lo remediaban? ¿A través de qué medios? Pues medios
tan infalibles como estirparte el clítoris, quemártelo, extraerte el útero. Pero también había otro medio también muy interesante que inventó el célebre médico Webb Mitchell, que consistía en el vaciado mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las mujeres, cuando decían, pero tenemos ejemplos de escritoras, de politólogas que se les acusaron de histéricas y que se intentaron curar, a través de todos los medios. Pues este médico decía que cuando la mujer manifiesta estos deseos que no son propios del sexo femenino, de la débil criatura, lo que hay que hacer es colocarla en una situación infantil. Entonces, se le prohíbe tomar decisiones, se le prohíbe leer, se le prohíbe tener visitas, relaciones sociales, todo, porque hay que aislarla, meterla en la cama y que repose en absoluto silencio, hasta que consigamos que a través del médico o el marido reconozca de nuevo la autoridad del hombre y de esta manera, en este vaciado, la reeducamos. Por eso muchas veces, ¿no?, lo de estar de los nervios o no puede salir porque está reposando, pues viene de aquí. Este es nuestro cuarto bulo. Y el quinto, y este es el último que voy a recoger de este libro maravilloso, es el síndrome premenstrual. A ver, ¿quién no ha tenido el síndrome premenstrual? Cuando os dicen, es que está en esos días, ¿no? Porque tú vas a tu jefe y le dices, oye, que quiero hablar en la reunión, que no, mujer, que no, oye, que me enfado. ¿No estarás en esos días? Entonces, esta historia de estás en estos días, o has tenido una pelea con tu marido, con tu novio, con tu compañero, con lo que quieras, bonita, ¿no estarás en estos días? Esta repetición de no estarás en estos días, porque se supone que cuando vamos a tener la regla, la disfunción hormonal nos lleva a una especie de inestabilidad emocional. Bueno, pues la ciencia a día de hoy está diciendo todo esto es mentira. Y todo esto es mentira. Y volvemos a decir que es que a las mujeres todas las emociones y el pensamiento se sitúan en nuestros órganos genitales. Perdón, no. También el síndrome premenstrual es una gran mentira cuando hablamos de sentidos del ánimo y no está demostrado en absoluto. Otra cosa es que los cuerpos de las mujeres vivan distintas situaciones cuando va a venir la menstruación. Esto es otra cosa. Bueno, pues estos son mis 5 bulos y os recuerdo este libro, Las mentiras científicas sobre las mujeres. Nos ha encantado, Luz. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues tener un plan. Bueno, en esta ocasión no tenemos un plan. ¿No tenemos un plan? No, vamos a tener los mandamientos del ciudadano, de la ciudadanía bien informada. ¿Qué te parece? Pues me parece mucho mejor, porque es muy preciso y está muy bien. Pues voy a empezar con el primero. Venga, el primero. Te informarás por medios de comunicación tradicional sobre todos los temas. Por ejemplo, como hemos visto con Marta en el día de hoy. Siempre es mejor una noticia por la radio, por la televisión o por un periódico que por Telegram. Por supuesto. El segundo, no sucumbirás a la pereza. Contrasta las noticias, busca otras fuentes, no te quedes con la primera versión que te llega. El tercero, no caerás en la tentación del clickbait. ¿Se dice así? Sí, se dice vale, así. Clickbait. Es estos titulares que comienzan diciendo no te vas a creer, no te puedes imaginar a la novia de no sé qué, pues intenta evitar todo esto porque son anzuelos para llevarte a una noticia falsa. Pues decía Mónica, te voy a contar lo que nadie se atreve, el zascade. El siguiente mandamiento. Buscarás al autor en todas las noticias y lo seguirás en todas las redes y artículos que escribas para ver si es fiable. Muy bien. El siguiente. No creerás todo lo que vean tus ojos. Hasta las imágenes se pueden manipular. Y esto es muy serio porque realmente pueden hacer que veas en una videollamada a tu hija y resulta que no es tu hija. Entonces, importante, ¿eh? Por supuesto. El siguiente mandamiento, sé generosa y no compartas de inmediato las noticias que te llegan para no convertirte tú en una difusora de bulos.
Y por último, si te emociona demasiado, si te sorprende demasiado, si te gusta demasiado, posiblemente es mentira. Lo ha explicado Mónica antes muy bien. O sea, todo lo que estimula demasiado... Si no te deja pensar. Esto es. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues párate un segundo y piensa, ¿pero esto realmente es verdad o no? Antes de compartir, de difundir, párate y piensa. Y estos mandamientos se resumen en 2. Nunca mandes dinero a un príncipe, a un actor de Hollywood, a una princesa, y nunca le des un like ni compartas un contenido de Vito Quiles o de Alvise o de cualquier otro difusor de bulos y propagador de mentiras. Total. Pues aquí hemos llegado. Ya hemos terminado y ya hemos terminado nuestro programa de bulos. ¿Vamos con los créditos? Venga, vamos. Pues Sindicalismo sin Barba es un podcast dirigido por Luz Martínez Ten y Montse Aro. En la producción, Aisea Miguela Álvarez. Paco Diez Dones está en imagen y soporte técnico. Blanca Bondía, nuestra reportera a pie de calle. El cuñadísimo, yo, Mónica Sánchez Lázaro. Y estamos en los estudios Robin Group de Madrid. Búscanos en Spotify y en YouTube.